Hey, espera, antes de comenzar el video te quería comentar algo importante. Si te gustan las clases y quisieras verlas en vivo, no dudes en entrar a nuestro canal de Discord. Damos las clases en vivo cada 2 miércoles, en los horarios que ves en pantalla. Ahora sí, te entro video. Muy bien, listo. Ok, buenas noches chicos, esta es la siguiente clase eh, del curso de MTI. Vamos a explicar qué son las funciones sombra y por qué se llaman así, cómo se diferencian de las normales, cómo se manifiestan y si se pueden desarrollar. Empezamos con el concepto de funciones sombra. Hay que decir primero que en la teoría junguiana no existe como tal las funciones sombra, lo que se habla es de la sombra que se suele relacionar a la función inferior. Se habla de digamos, esta parte profunda que está inconsciente, que no logramos acceder a ella y que trae como los aspectos más profundos y oscuros de la personalidad de una persona. Eh, Jung hablaba de lo que se llamaban arquetipos, que para él, digamos, explicar un poco mejor cómo funciona la personalidad de cada persona, él hablaba de que había símbolos o, digamos, arquetipos que eran muy comunes en todas las culturas y que de cierta manera nuestra personalidad agarraba esos arquetipos para poder, digamos, balancearse y actuar. De forma que se podría decir que nuestra personalidad estaría como formada de arquetipos que funcionan entre sí. Y estos arquetipos toman roles, toman, digamos, actitudes específicas y funcionan de cierta manera. Entonces, una vez explicado esto, las funciones principales tienen sus arquetipos, que no lo habíamos explicado hasta ahora, pero ahora sí lo vamos a explicar. Y las funciones sombra, que originalmente no estaban, fueron introducidas por Myers-Briggs. Estas fueron parte del MBTI, ya propiamente dicho, después de la teoría de Jung, y que fueron creadas con las últimas 4 funciones que no estaban en el stack principal, vamos a decir así. Entonces, cuando hablábamos de este tema, de que todos usamos las 8 funciones, de que todos tenemos esas 8 funciones y tal, pero que las primeras 4 son las que usamos más y que son parte de nuestro consciente, se podría decir que las últimas 4 son estas funciones sombra que solemos usar muy poco o que suelen aparecer desde el subconsciente. Y estas 4 a su vez tienen sus propios arquetipos. Entonces, en lugar de llamarse función auxiliar, dominante, tal, tienen nombre de arquetipos. Entonces, de aquí por eso vamos a explicar los arquetipos de las principales y luego los arquetipos de las opuestas en las funciones sombra. Entonces, eso sería lo primero. Ahora aquí toca hablar de cómo se diferencia de las normales y dejo la palabra a Ons para que pueda explicarlo. Buenos días, ¿cómo amanecen? Hoy nos encontramos de nuevo, otra vez en una de estas clases, así pues. Bueno, ya fuera de presentaciones, buenos días parte 2, la venganza. Ahora, saben que estos se llaman funciones sombra, ¿no? Pero, ¿qué les hace ser funciones sombra? ¿Y cómo sabes que no tienes más? Verán, resulta ser que la sombra, este concepto ya viene desde antes en el psicoanálisis, uno de los orígenes de las teorías de Jung y que a su vez del MBTI, pero viene de muy atrás. Pero básicamente es como una forma de dar a entender, no solo en el caso del arquetipo, sino ya hablando en el caso del MBTI, que algunas cosas están en la sombra, en lo que todavía no vemos, en lo que todavía no manejamos o desarrollamos y nos cuesta ver. Imagínense que estamos nosotros parados bajo un foco redondo que apunta de arriba hasta abajo, y hay una clara línea circular a nuestro alrededor. Más allá de ella está oscuro y no vemos bien qué hay ahí, pero ahí hay cosas, ahí dejamos cosas, o cuando se nos amontonan muchas cosas simplemente las ponemos a un lado, pero en ese lugar ya no llega bien la luz, entonces no podemos pensar tanto en ello. Esto es el inconsciente, la sombra y también lo que podríamos llamar a veces la intuición. Y nosotros normalmente recibimos un montón de información, todo el tiempo, más de lo que podemos procesar. La mente consciente solo agarra una pequeña parte, lo útil, lo directo, lo inmediato de lo que somos más conscientes. Sin embargo, hay muchas cosas que se van quedando como que en segundo plano a veces que con el tiempo, a medida que digamos nuestra capacidad aumenta, vamos aportando, vamos agregando más.
Yo recuerdo, si mal recuerdo mal, y recuerdan ustedes también, pero bien, Jung hablaba de lo de la individuación, ir agregando cosas. Pero ojo, no es que algunas veces tenemos esta faceta y a veces tenemos esta otra. No, 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 no. Él hablaba de que a lo que ya somos le vamos sumando. Saben que siempre hablamos de tenemos tal función y no hemos desarrollado tal otra. Pero al mismo tiempo saben que tenemos todas las funciones cognitivas. Entonces, ¿cómo es esto? Porque todas están guardadas en la oscuridad, en el inconsciente, por así decirlo. Ojo, no subconsciente, inconsciente, que es diferente. Subconsciente es lo que está por ahí, cerca, entre la sombra y la luz. Se medio ve, se medio puede utilizar. No, no, no. El inconsciente es la oscuridad, ya, lo que ya no se ve. Lo que no sabemos utilizar conscientemente y no podemos agarrar porque no lo vemos. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. Se dice que todos tenemos todas las funciones, pero las funciones principales son las que ya desarrollamos primero. Digamos que una persona ya ha desarrollado 3 de sus 4 funciones cognitivas. Bueno, pues la cuarta todavía está en la sombra, todavía no la ha sacado de ahí. Esa es la diferencia, que todavía no la hemos sacado, no la hemos hecho consciente, no hemos aprendido a utilizarla bien. Y así, esa es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y eso por lo tanto todavía está en la sombra, y la traemos a la luz. He ahí la cuestión, la diferencia entre las funciones sombra y las funciones, digamos, que no están en la sombra, las conscientes, el ego, son esas. Unas ya son parte de nosotros y las otras todavía no las hemos integrado bien, todavía no las utilizamos tan bien y no las conocemos tan bien. Digamos que tenemos aquí presente, por ejemplo, no sé, a una persona que sea fe dominante. Y digamos que esa persona ya ha desarrollado su segunda función. No sé, vamos a ponerle que ni, fe ni, un NFJ, por ejemplo. Esta persona todavía, digamos que ya desarrolló su tercera función, por ejemplo, el C, pero la función T es parte de quién es, pero todavía no lo sabe utilizar, todavía no se ha familiarizado con eso, todavía no lo ha hecho parte de su identidad constante. No es que se concentre en analizar las cosas forzándose algo que normalmente no hace, no, 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 no. Ya sacarla de la sombra es dejarla en el punto donde medio le da la luz, donde podemos verla, donde entendemos qué estamos haciendo con eso y que lo estamos usando de manera más o menos constante. La sombra es lo que todavía no vemos, el inconsciente, la oscuridad, esa parte que todavía no terminamos de integrar. O al menos en la teoría del MBTI. Porque claro, algunas cosas han cambiado desde Jung e incluso desde el propio psicoanálisis. Pero eso es todo un largo camino y en el MBTI vendría siendo a grandes rasgos así. A continuación les hablaremos también de cuáles son más que nada los nombres que, porque no sé si sabían, pero las 4 funciones principales tienen nombres. Nombres que hablan mucho de qué función tienen a grandes rasgos, para qué están y un rol o una especie de arquetipo que cumple cada función. Ojo, esto ya no es tanto como los arquetipos universales de Jung, que hablaba, por ejemplo, de el mago se parece más a ti en el sentido de que representas tal aspecto de la sociedad, representas tal aspecto de la vida, o sea, esa clase de cosas, o sea, más general, más a nivel colectivo, pues no. Le hablemos ya de cosas más específicas de las funciones que todos tenemos, todos. Bueno, siempre y cuando hayamos desarrollado esa en particular. A continuación les cedo la palabra a mi compañero Carl. Aquí está, le doy el micrófono, toma. Muchas gracias, compañero Ors. Bueno, para explicar el cómo se manifiestan también tenemos que hablar de otra cosa. Otra diferencia que tienen con las normales es que suelen ser muy reactivas. Suelen reaccionar mucho a cosas que te pasan, vamos a decir de esa manera. Es decir, las funciones principales tú las sueles usar de manera muy consciente, sueles ser consciente de que están ahí, sueles ser consciente de que vas a actuar de tal manera, pero las funciones sombra suelen aparecer de la nada y sin, digamos, un control efectivo de ellas, por lo cual suelen aparecer cuando algo te afecta a tu ego o cuando tu ego está demasiado sobremedido. Entonces, si las funciones principales son, digamos, el principal ego que está en ti, las funciones sombra se encargan de regular ese ego para que no crezca demasiado y también protegerlo cuando está siendo herido por algo externo. Ya sea porque alguien te dice algo o ya sea porque no está funcionando como debería las soluciones que estás tratando de plantear. Entonces, lo primero sería eso, que suelen ser muy reactivas, suelen reaccionar a cosas y no tienen un uso consciente, no las puedes usar de manera consciente o no normalmente. Aquí viene lo otro. Cuando las usas, sueles sentirte muy incómodo, sueles sentir que no tienes un control muy estricto de la situación. Todos pueden usar las funciones sombra.
pero la diferencia está en que no hay un sentido de comodidad o de estabilidad cuando se usan. Suelen usarse de manera un poco tosca, incómoda, a veces destructiva, porque son, digamos, las menos desarrolladas y las que están más fuera de nuestro consciente. Entonces, las pocas veces que aparecen suelen ser un poco negativas y cuando no las llamas aparecen de la nada en ciertas ocasiones para atender según qué casos. De aquí ya se pasa al tema de los arquetipos porque aquí es donde viene el tema. Su posición y digamos también su arquetipo define cómo interactúa con tu personalidad cuando sale a flote. Entonces, aquí ya empezamos a hablar primero de las funciones principales y el arquetipo que las define. Tenemos que la función dominante, que recordemos era el motor, en su arquetipo es el héroe. Es el que dirige la energía, es el que te da la sensación de estar energizado y en tu elemento. Te da la sensación de estar cómodo y listo para afrontar lo que se viene. Digamos que es la parte más fuerte de tu personalidad, la parte que realmente te hacen sentir en confianza de que tienes el control de la situación. Suele ser también la que más te sientes cómodo de usar. Entonces, naturalmente, por eso es el héroe. Es el que aparece, digamos, en su armadura brillante para resolver la situación. Ahora, la siguiente que viene, que es la auxiliar, es el padre. La auxiliar o el padre es el que conforta y protege a tu ego. Normalmente tiene esa labor y lo usamos para protegernos a nosotros o a otros. Entonces, no solamente está ahí para eso, también tiene la función de ayudar al motor. Y bueno, ya lo hemos visto, el tema de dominante y auxiliar. El padre suele aparecer, digamos, para redirigir esa energía o, digamos, enfocarla para darle una mejor perspectiva, una mejor solución. Entonces, si el héroe tiene ese poder, esa energía para seguir adelante, el padre lo ayuda a enfocarlo, a protegerlo en caso de que sienta que no está pudiendo resolver una situación o también para reconfortarnos en ciertas situaciones. Entonces, eso, el padre siempre trae ese confort. Si tú usas tu función auxiliar, suele generarte la sensación de que estás en el control de la situación y que estás haciendo las cosas bien. Es esta sensación más que todo. Luego viene las otras funciones, que son la terciaria y la inferior, que bueno, ahora se da palabra a Ons para que les pueda explicar. Uy, no podía quitarme el muteado. Casi se quedaban sin escuchar lo que les iba a decir. Pero no, eso no pasa en la vida. Ahora luego seguimos con las otras funciones, o sea, mejor dicho, las otras partes de las funciones. Y vienen siendo... Así es, el niño. Ahora, el niño se podría decir que es una función como de relajo. O sea, es la que utilizamos para calmarnos y sacarnos la presión de encima por utilizar mucho las funciones dominantes. Es decir, digamos que, no sé, una persona tiene la función fe dominante, nuevamente el ejemplo, y la función ni. Claro, ¿verdad? Y esa es una está la primera, la que más se utiliza, la que más, con la que más se siente bien usando y la que usa la mayor parte del tiempo. Y la otra ayuda a redirigir esa energía, a reconfortar, tal y como comentó nuestro amigo Carl. Pero ¿qué pasa cuando las utilizamos en demasía? Cuando las sobrecargamos, cuando queramos a veces descansar un poco y relajar la mente, es cuando sale el niño para jugar, para calmar. Aunque claro, que utilizarla demasiado puede llevar al loop. Próximamente no solo en cines, foreshadowing. Pero continuando con lo que les decía, normalmente esta función es como nos gustaría que nos reconforten. Es la forma en la que nos reconfortamos realmente. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. Y se puede manifestar en ciclos. O sea, puede ser que nos sintamos bien, puede ser para que nos sintamos bien, o puede ser lo que quisiéramos cuando queremos sentirnos bien y no lo estamos dando. Esta función ayuda principalmente a eso, o sea, como a calmar, a hacerle el carry a las otras dos cuando las otras dos no están, o sea, están demasiado sobrecargadas, por así decirlo. Pero reitero, esto usado en exceso puede terminar en el escapismo del loop. Ya saben, cuando utilizamos la primera función que no a veces no podemos dejar de utilizar y la tercera, lo cual no siempre funciona, porque como ya les hemos comentado en ocasiones anteriores, especialmente nuestro estimado Carl, hay digamos, función extrovertida, función introvertida, función extrovertida, función introvertida, o sea, así, intercaladas, para generar un equilibrio. Mucho del mundo interno o mucho del mundo externo puede generar un desequilibrio. Y claro, recuerden que esto es la tercera función, o sea, no es una en específico. Si, por ejemplo, una persona es extrovertida, su primera función es extrovertida como fe dominante, y su tercera función también lo es, sería la función C,
se estaría perdiendo, digamos, del lado introspectivo, del lado en el que piensa sobre sí y empieza ya a tener ciertos problemas que, bueno, eso creo que lo profundizamos mejor cuando hablemos más a detalle del loop, pero a grandes rasgos es eso, o sea, es la función que le hace la suplencia a las dos principales, por así decirlo, cuando o directamente con la que nos relajamos y representa la forma en la que nos queremos relajar. NFJ, pues sí, salir a caminar un momento, tomar aire, sentir el mundo y el entorno a su alrededor puede ser lo que le relaja. Por ejemplo, a NTP puede que después de tanto pensar mucho en las cosas, le guste simplemente quedarse socializando sin encender mucho el cerebro por un rato. Puede ser que, por ejemplo, a ESTP le agrade, bueno, ESTP es el mismo ejemplo porque también tiene la función fe de tercera, pero creo que ya se entendió. Ahora continuamos con el ánima. Ahora, el ánima, esta es interesante porque es la función que se consideraría algunas veces inferior, aunque también trataremos de eso próximamente, foreshadowing. Pero el ánima viene siendo, o sea, la función inferior, la que tenemos de número 4, y muchas veces es como la fuente de, digamos, rechazo, vergüenza, esa parte de nosotros que no aceptamos y no nos gusta mucho. Suele ser esa función que es opuesta a la principal, pero está para hacerle contrapeso, para que no nos dejemos llevar tanto, es necesaria para un equilibrio. Por ejemplo, en el caso de la función ne y la función si. La función ne trata mucho de buscar cosas nuevas, a veces más allá de lo necesario, porque yo quedarme con lo que ya está si puedo hacer algo nuevo y mejor, pero algunas veces necesita que le recuerden, que le vuelvan a poner los pies sobre la tierra y retome lo que ya ha sentido que le funciona. No todo en la vida, siempre, es improvisar, no siempre. Y para eso está la función sí. Y puede funcionar también a la inversa, para alguien que sea así dominante y de vez en cuando acepte o busque alternativas nuevas, no se quede solo con lo que ya ha vivido si eso no siente que le esté funcionando. Entonces, es lo que hace el ánima. Pero como es lo opuesto a lo que nos hace sentir bien, a veces nos hace sentir mal. Precisamente. Como en ese ejemplo de OK que yo. ¿Se acuerdan? Él tan amigable, tan afable, tan inocente, pero su lado oscuro era todo lo opuesto. Y al final su camino a la madurez fue integrar eso a quien era. En vez de tenerlo como personalidad A, personalidad B, fue personalidad 2. O sea, los dos al mismo tiempo. Pero eso es algo que suele tardar. Y en el MBTI se propone que eso, digamos que suele ser de las últimas cosas en el desarrollo de la persona, alrededor de los 30 y tantos años. Entonces eso, se podría decir que el ánima también solemos pues esconderla al principio, suprimirla de las personas porque no es como que lo utilicemos bien. De hecho, no lo utilizamos mucho e incluso cuando ya digamos a hacerla más consciente, a utilizarla de manera más concienzuda y más madura, aún en ese punto, incluso en ese punto, tampoco es que tengamos tanta soltura con eso. Es más algo que, reitero, sirve como contrapeso. Es el opuesto a nuestra función principal, a la base de nuestra identidad, pero es lo que necesitamos para equilibrar. Por ejemplo, como el ESTP. Ahora sí, llegó el momento de ESTP. Con la función ni. ESTP es muy de vivir el momento, de saber reaccionar rápido, y eso puede ser muy útil. Pero algunas veces a ESTP como que se le pasa a pensar a futuro algunas cosas. O no lo hace tanto, lo hace menos que otros MBTIs. No le gusta tanto la ansiedad de pensar en el futuro y lo que va a ser. Eso todavía no existe. Eso no se puede ver. No sé, eso no existe. Muy regulado. Claro, pero obviamente lo hace, pero no tanto. Entonces, saber pensar bien a futuro, saber tomar en cuenta las consecuencias de las cosas en un largo plazo, es algo que suele ser parte del proceso de madurez de, por ejemplo, de este. O sea, hacerlo sin que esto le disguste, sintiéndose cómodo haciéndolo, integrando eso a lo que ya es, no solo desactivando una cosa para aprender otra, no, siendo un poco de ambas. Pero eso sí, lo que mejor sabe hacer, seguirá siendo lo que mejor sabe hacer. Saber reaccionar en el momento y decidir rápidamente en su entorno. Y la función ni, pensar mucho a futuro, pensar en ideas un poco más contemplativas, abstractas o adelantarse a las cosas que van a pasar, ser algo que aprenderá a ser un poco mejor, pero nunca será su fuerte. Más bien, reitero, un contrapeso, un equilibrio a su principio, a su base. Claro, nuevamente, aquí tenemos otro tema, foreshadowing, por el tema del grip, que tomaremos más adelante, que cuando esto se desequilibra, también termina siendo algo malo, porque como comenté anteriormente, no hay que saltarse las funciones, están en un equilibrio y lo que está por una razón, ciertamente. Pero bueno, aquí vamos a continuación con nuestro compañero Carl, nuevamente. Ok, ahora sí, con esto empezamos como tal las funciones sombra. Y empezamos con el némesis o retador o opuesto, tiene varios nombres. Y aquí hay que primero decir una cosa. Las funciones sombras, aunque están en el último orden, no necesariamente son las 4 últimas que usamos. En realidad el uso depende mucho también de la persona, del desarrollo y de otras cosas. Pero
pueden llegar a usarse más seguido incluso que la función inferior. La posición más bien revela cómo se usa, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, la primera sería el némesis retador opuesto, que es la función 5, y que sería la opuesta a la función dominante. Aquí ya hablamos de la opuesta de, entonces aquí hablamos de cuál es el opuesto de un héroe. Bueno, sería su némesis, el retador, el opuesto, el villano. Entonces, la sombra de la función dominante está ahí para oponerse a esa energía, para oponerse a ese motor. Si el motor te genera decisión, te genera energía, te genera, bueno, esta voluntad, naturalmente el Némesis va a crearte duda, va a crearte oposición, va a crearte, digamos, inestabilidad para moverte y hacer lo que pensabas hacer. Entonces, el Nemesis está para que dudes de tu función dominante. Quiere generar duda y oposición para que la función dominante no pueda actuar. Y igualmente, aquí estoy hablando un poco más de un tema de cuando aparece para regular el ego. En este caso aparece para regular a la función dominante de esta manera. Aunque también puede aparecer cuando tu ego es herido para contradecir o devolver la moneda a otra persona. Por ejemplo, suponte que en un debate o en una discusión terminan por decirte algo que afecta personalmente tu ego, atacando directamente las decisiones de tu función dominante. La función retadora puede aparecer para oponerse directamente a eso, tratando de contradecir de toda manera eso para proteger el ego. Entonces, esta función depende mucho de para qué reacciona. Si reacciona para regular, si reacciona para proteger, si reacciona para tal o para cual. Bueno, también es muy fácil que esta función la proyectemos en otras personas. Muchas veces si una persona ajena tiene esta función dominante, incluso usándola de una manera positiva, pensamos que están siendo opuestos a nosotros, pasivo-agresivos, que nos están enfrentando, están generando dudas en nosotros. Y esto es porque las funciones sombra muy comúnmente las vamos a terminar viendo en otros, vamos a terminar reflejándolas en otros. De manera inconsciente. Ahora, aquí también hay que decir una cosa, las funciones sombra no necesariamente, digamos, siempre tienen que ser negativas. Están ahí también para regular cosas y digamos que el uso de todas las funciones al final termina balanceándote de una manera. Claro, aquí está la otra cosa. Las funciones sombras son las más difíciles de balancear, las más difíciles de usar. Y es muy probable que no nos sintamos cómodos nunca usándolas. Pero tener un poco no está mal. Recordemos que todo en exceso es malo. Entonces, tener un poco de estas funciones balanceándonos puede ayudar. No necesariamente tienen que expresarse de la peor manera posible. Entonces, sería eso. Aquí podemos hacer un ejemplo de que si tu función dominante es ni, bueno, tu función sombra de Némesis sería ne, y esto puede aparecer en generar dudas a través de una conclusión. Suponte que tú tuviste una conclusión sobre algo, bueno, empiezan a aparecer, ¿y qué pasa si, y qué pasa si esto, qué pasa si aquello, y consideraste esto, y consideraste aquello, y empiezan a salir de aquí esta forma de ne de crear nuevas ideas. Aquí el Némesis lo usa para generar dudas, para generar incertidumbre sobre si lo que tú pensaste era correcto. Y como pueden ver, esta función aparece de manera reactiva. Claro, tú la puedes usar, de hecho, la puedes llegar a usar, pero no es tan común y te vas a sentir incómodo usándola. Normalmente aparece de manera inconsciente. Aparece cuando algo pasa o cuando, bueno, como es, afectan tu ego. Bueno, luego de eso está el padre crítico. Espera un momento. Ok. Continuando. Luego aparece el padre crítico o el juez. Y bueno, la función del crítico es el contrario a la del padre. Si el padre o nuestra función auxiliar se encargaba de protegernos, de cierta manera darnos esta seguridad de que lo que estábamos haciendo era lo adecuado, en parte también ratificando la decisión del héroe, ¿no? Dándonos una aprobación, dándonos la sensación de que es lo correcto o es lo que lo que hacemos está funcionando. El padre crítico quiere generar crítica. Es, digamos, a un juez, alguien que busca de cierta manera remarcarte las cosas que estás haciendo mal.
Entonces, el padre crítico suele aparecer para hacerte sentir menos, para inhabilitarte, para humillarte o para remarcar tus fracasos. Y suele aparecer como una forma de evitar que nuestro ego suba demasiado, como si fuera una autorregulación. Pero muchas veces esto puede salirse de control si lo dejamos, digamos, criticar rampantemente. Entonces, aquí de vuelta se puede ver esta dualidad entre eh, una función auxiliar en este caso, pero una función consciente, y la función sombra que estaría ejerciendo un rol opuesto al protagónico. Entonces, si ponemos aquí un ejemplo, si tienes un ti de auxiliar que se encarga de dar esta lógica y razonamiento interno, tratando de averiguar si algo está correcto, ese padre crítico puede estarte enfrentando contra la realidad. De cierta manera diciéndote, bueno, esto que pensaste o esto que razonaste está mal, mira, la realidad no es así. De cierta manera buscando darle esa crítica. O también, por ejemplo, decir, bueno, esto es un desorden, mira este desastre, no hay forma de entender esto. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos igual, solo son ejemplos, pueden usarse o no dependiendo de muchas cosas. No necesariamente es así la actitud, pero digamos que si sientes que hay una crítica interna que no es algo que estés pudiendo controlar, muy probablemente viene del padre crítico. Ok, ahora seguimos con los últimos dos. Ors. Y vuelvo a volver de vuelta. En este caso, el otro que sigue es uno que es bastante curioso. Tiene más de un nombre, pero qué curioso que uno de ellos sea el trickster, embaucador, polar, punto ciego. ¿Y por qué es esto? Es porque ya comenzamos a ponernos en terreno complicadillo. Lo que vendría siendo el embaucador, trickster o punto ciego, que viene siendo como esa parte que se podría definir como maliciosa, embaucadora para nosotros, pero que a la vez tiene una función como de más bien intentar proteger, aunque sea por medios un poco cuestionables. O sea, en lo que vienen siendo ataques de otras personas o termina causando que seamos un poco impulsivos o autodestructivos en el intento, pero con la intención de protegernos. O sea, esta función puede ser confusa e incómoda de utilizar, pero más que nada está para ayudar. Es decir, ya estamos hablando de la tercera función sombra. ¿Bien? Y ya hablamos que la tercera función cognitiva, entre las que no están en la sombra, entre las que están en la luz, por así decirlo, el niño, ayuda a que nos calmemos, nos relajemos, que estemos, o sea, es como nos gusta reconfortarnos o como nos gusta ser reconfortados. En este caso, el caso del embaucador polar punto ciego trickster, lo que busca es protegernos, proteger a ese niño, proteger esa calma, pero de una forma que definitivamente nos cuesta mucho aprender a utilizar bien. O sea, es difícil de interpretar, es difícil familiarizarnos con eso, y por eso algunas veces, aunque entre comillas cumple la función de una forma u otra, suele ser de una forma con la que no siempre nos sentimos conformes, no nos sentimos normalmente bien o cómodos utilizándola. O sea, incluso si las cosas salen bien y no se hizo daño a nadie, es como que uno dice, pero estará bien, no sé, no me cuadra esa forma de ser, de hacer las cosas. Esto suele representar esa función. Digamos que, por ejemplo, tenemos el caso de, a ver, ni. En el caso de la función ne, si una persona tiene ni de terciario y utiliza la función, en este caso la función ne, sería una persona que en un momento, digamos, quizá depresión, o en un momento en el que siente que debe proteger su estabilidad, su calma, podría terminar buscando formas creativas de hacerlo, formas ya alternativas, inesperadas, impredecibles, pero con las que no se siente tan bien, porque quizás, por ejemplo, no es la forma en la que usualmente hace las cosas, más racional. Por ejemplo, alguien que sea ti dominante, C auxiliar, ni terciario, por ejemplo, en este caso, o sea, la función trickster se le complicaría o le desagradaría por el hecho de que no estaría seguro de qué está haciendo, no le estaría seguro de si esa forma tiene sentido. Puede que funcione, pero aún así diría es que esto es muy raro, muy random, no es la forma en la que suelo analizar las cosas, y es estar demasiado abierto a ideas, pero funcionó. O tal vez no, porque también puede que muchas veces no salga bien porque, reitero, es algo con lo que la persona no está familiarizada. Y es que tomemos en cuenta que si de por sí puede ser a veces complicado familiarizarse con la tercera o a veces hasta o en cierto punto la cuarta función, imagínense la séptima en este caso, ya en la sombra, donde no podemos entenderla bien y aunque la saquemos un poco a la luz en el subconsciente, aún así sigue siendo algo que nos es bastante ajeno, por así decirlo.
Ahora, esto con la séptima función, porque ahora también podemos mencionar en el caso de, bueno, esto suele ser algo que también nos pone a utilizar recursos con los que, reitero, no estamos familiarizados de una u otra forma. Una persona que sea neodominante diría, ¿y eso qué tiene de raro? Pero una persona que sea ti dominante, por ejemplo, no estaría definitivamente tan familiarizada con esto. O sea, independientemente de si lo ven a otra persona, hacerlo él o ella, eso no le sería muy familiar y se sentiría incómodo, se sentiría que está haciendo algo mal. Tal vez siendo una persona manipuladora, tal vez siendo una persona un poco controladora, tal vez siendo una persona que hace cosas que no van con su moral, o sea, eso. Pero reitero, si ya de por sí nos resulta un poco ajena e incómoda la séptima función, polar embaucador trickster punto ciego, cuando el punto en que definitivamente no sabemos bien lo que estamos haciendo, pero lo hacemos, ahora sigue la cuarta función, la que nos es más ajena, la que se nos complica más, y es la daemon. La función daemon es esa con la que es difícil conectar, empatizar a veces como que con personas que tengan esta función, pero no tanto por odio, sino porque es la que tenemos más distante de las funciones que ya conocemos y las que solemos utilizar. O sea, esta función a veces no tiene, con esta a veces no tenemos nada, pero nada de experiencia. Más bien, y si es que la tenemos, suelen ser experiencias un poco complicadas o negativas. Es algo que realmente no se nos da. Difícilmente aprendimos y difícilmente tenemos una idea de qué estamos haciendo con esto. Por ejemplo, en el caso anterior, la función fe sería la cuarta, por ejemplo, de ISTP. Y su última función vendría siendo la función phi, la octava, la daemon, con la que menos se ha familiarizado. Si ya de por sí sabemos que a ISTP, por ejemplo, le cuesta bastante utilizar bastante la función fe, o sea, y es como su evento canónico, su último desarrollo de personaje, imagínense que toma en cuenta sus propias emociones. Ahora, esto es mucho más tomando en cuenta que si su primera función es ti, o sea, utilizar la lógica interna, la lógica, no tanto sus gustos emocionales, pensar en sus propios gustos, dejando de lado la lógica, dejando de lado la opinión de los demás, o sea, utilizando mucho esto, o poniendo un poco de énfasis en esto, le es complicado, le es muy ajeno, es de las cosas que hace, la última en la que piensa, la última a la que recurriría, pero algo que, bueno, toca a veces en la vida. Eventualmente es necesario. Ojo, este es el ejemplo de ISTP, pero esto aplica con todos. Por ejemplo, con NTP utilizando la función C. Muy mental y muy intuitivo, pero cuando le toca moverse y estar pendiente de su entorno se le complica porque no sabe hacerlo bien, no suele utilizarlo, es algo que hace muy pocas veces. Entonces, hacer esto no es que le incomoda, es que directamente como que no le resuena de nada, pero a veces toca en la vida, porque todas las funciones, como dijimos anteriormente, todos tenemos todas las funciones cognitivas, todos utilizamos todas las funciones cognitivas en un momento dado, y ya, tener que utilizar una un poco más que las demás, tener que darle énfasis a esa porque es necesario, porque la situación lo exige, es algo que le puede pasar a todos, pero siempre hay un aspecto de la vida con el que estamos menos familiarizados que con todo lo demás. En estos ejemplos que di, estos son solo ejemplos, se me metéis, pero se les puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, piensen en su función dominante. Piensen en lo que a veces es como el opuesto. Por ejemplo, si alguien es, digamos, fi dominante, el opuesto pudiera ser T. Dejar de lado sus emociones y pensar más bien en lo que funciona, lo práctico. Y esto hasta cierto punto no es tan ajeno, porque como dije, es la función, la cuarta función, o sea, algo que todavía está dentro de lo que solemos desarrollar, dentro de lo que solemos hacer conscientes eventualmente, pero en la Demon no tanto, porque ¿cómo será para una persona que tenga la función phi de dominante utilizar la función fe? Dejar de pensar tanto en lo que siente y centrarse mucho en lo que sienten los demás, cómo están la mayoría de personas a su alrededor. O sea, esto suele ser algo que más que complicárseles, más que hacerles incómodo, les es muy ajeno. Imagínense, por ejemplo, como reconocer un idioma nuevo. No suena incómodo, pero también no suena de a nada. Es ir a un lugar que no conocemos y tener que ir de todos modos, tener que moverse y ver qué hacer. Ah, en este momento, Loon, estábamos hablando de las funciones sombra y de la octava función, que se le conoce como Demon, más que nada porque es lo que está más oculto en la sombra, en el subconsciente, que a veces utilizamos, pero suele ser algo muy ajeno a nosotros. Suele ser algo que, como dije, es literalmente lo opuesto al héroe, que es como se le llama a veces a la primera función. Reitero, si la primera función fuera la función fe, y es mucho pensar en los demás, en el clima emocional, en lo que está bien para la sociedad en general, la Demon es hacer lo opuesto exacto. Ponerse a pensar, ¿y la sociedad qué? ¿Qué es lo que está bien para ti? Esta vez no estoy preguntando a los demás, quiero saber tu opinión propia. No me hables de lógica, yo quiero ver qué sientes tú, algo así. Es algo que la persona
no es que le desagrada, pero tampoco está familiarizada. Le es tan ajeno que ni siquiera repulsión le genera, o en su defecto algunas veces sí, cierto rechazo. Es decir, es algo que se ha tenido experiencias negativas precisamente porque lo han intentado utilizar y no han sabido hacerlo. Pero incluso si no han tenido experiencias negativas, no les cuadra, les descoloca completamente. Pero, ya como vimos anteriormente, saber utilizar, aunque sea un poco, familiarizarse un poco, aunque sea con estas actitudes del subconsciente, las funciones sombra, es útil y necesario en la vida, porque eventualmente toca. La vida da parejo a todos. Eventualmente nos toca hacer una u otra cosa. Nunca se va a resolver todo haciendo lo que siempre se nos da bien. Eventualmente la vida lo va a poner a uno en un lugar en el cual tendrá que hacer algo diferente. Esto puede ser complicado hasta para los que son neodominante o C-dominante, que están acostumbrados a improvisar, porque ya no se trata de improvisar, sino de hacer las cosas de una manera diferente, a como siempre las suelen hacer, el modus operandi, por así decirlo. Sin embargo, ahora les doy la palabra a nuestro compañero Carl, que complementará de manera más adecuada lo que les estoy comentando. Ok, bueno, está bastante bien toda la definición. Me parece que no tengo mucho más que aportar, aunque sí voy a aportar con una cosa y es recordando que estas funciones a veces las solemos ver en otras personas, pero cuando las vemos en otras personas, cada una tiene un efecto distinto. En el caso del embaucador o punto ciego, cuando lo vemos en otra persona nos parece inquietante, nos parece un poco manipulador, nos parece que algo anda raro, que hay un punto ciego ahí que no estamos viendo. Entonces, poniendo por ejemplo un STP que tiene Fe, una persona que tenga Fi de dominante para un STP, que sería su función embaucadora, puede verse como algo manipulador, como confuso de entender, como si fuera una persona que algo mal trama o que algo mal le... que al no está de acuerdo con cómo actúa o se comporta, algo le hace sentir que está mal. Ahora, esto no es exactamente, o sea, no sería necesariamente que siempre los va a ver como manipuladores o siempre van a ver como tal, pero lo que se suele ver es un aspecto de confusión, de que no logras entender qué hay del otro lado. Y es que al ser una función tan cercana a la octava función, al ser estar tan escondida, es muy difícil para nosotros llegar a entender o comprender cómo funcionaría usarla en una dominante. Entonces, personas que pueden usarla de manera incluso positiva, que pueden usarlas, bueno, naturalmente, sin ningún esfuerzo, para nosotros sería complicado de entender o sería de cierta manera confuso. No estaríamos entendiendo realmente cuál es digamos, la esencia de esa persona. Y la última función, el demonio o demon, bueno, cuando nosotros vemos en otra persona esta función, cuando vemos, por ejemplo, una persona que tiene una función dominante demon, suponiendo, no sé, en el caso de un INTP, que la función inferior es fe, una función demonio de un INTP sería fi. Entonces, en el caso de una persona que use un fi dominante, para un INTP, una persona así puede ser vista como manera muy negativa. No se habla de demonio como que la persona fuera mala. No se habla como que fuera maligna, que fuera un demoníaco o algo así. Más bien se refiere a que la persona ve en esa otra persona una actitud que está mal, que realmente no debería ser así. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga ese Fi de dominante para una persona con una función demoníaca Fi, pues naturalmente lo vería como una persona que puede ser muy egoísta, que puede ser muy centrada en sí misma, que es muy racional, por ejemplo. eh, Le costaría mucho de entender. Y en el caso, por ejemplo, de un STP, que su última función es Ni, para un STP, que la función demoníaca es Ne, ver a una persona con D dominante puede llegar a ser un poco eh, negativo. Puede pensar que es una manera muy, no sé, digamos como muy demasiado bohemia de ser, una forma demasiado desequilibrada, como demasiado
aireada, una persona que siempre está en el aire, que siempre está pensando en cosas y nunca para para enfocarse en algo, nunca para pensar en enfocarse en algo. Entonces, más o menos venía siendo esto. Ahora, esto a veces puede ser más o menos prominente, dependiendo de qué tan fuerte sea esa función dominante y qué tan desarrollada o qué tan poco desarrollada sea la función inferior. Y bueno, al estar esta función en este podio, digamos que es la que menos se puede comprender. Si se llega a comprender, va a ser en medidas muy básicas. Pero es poco probable que se desarrolle hasta un punto de poderla usar conscientemente y de manera positiva. Pero bueno, aquí viene la pregunta de que realmente estas funciones se pueden desarrollar o siempre van a tener este papel. Y bueno, la respuesta es que es un poco de ambas. Se pueden llegar a desarrollar en aspectos más básicos, menos básicos. Puedes llegar a tener un desarrollo incluso más avanzado al entenderlas en profundidad y entender cómo funcionan y cómo aparecen en ti. Puedes llegar a desarrollar ciertas conductas para poder canalizarlas de buena manera y evitar que tengan un efecto demasiado negativo en tu persona, porque tengan en cuenta que estos son funciones que balancean, de cierta manera se encargan de hacer de contrapeso. Entonces, de cierta manera, ¿estas funciones se pueden desarrollar? Sí, pero de vuelta, vamos a estas, no son fáciles de desarrollar y muchas veces tienden a aparecer de maneras confusas y autodestructivas. Tendemos a verlas de manera negativa porque, claro, a nadie le gusta cuando afectan su ego, a nadie le gusta que le peguen en el ego. Entonces, cuando estas funciones aparecen siendo tan retadoras, siendo tan críticas, siendo tan confusas, no siempre logrando el objetivo que nosotros habíamos planteado inicialmente, pues naturalmente las tendemos a demonizar, a ver como algo malo de que aparezcan. Cuando en realidad, digamos, el deber ser, que también esto es lo que siempre se busca con estas teorías, desarrollar a la persona, eh, usar estas funciones de manera básica, entenderlas y poder canalizarlas mejor, poder comprenderlas mejor y de cierta manera aprender a conocerse mejor, bueno, al final se pueden desarrollar a medias. Nunca se van a desarrollar como las funciones principales, pero se pueden desarrollar lo suficiente como para hacer un uso efectivo de ellas. Pero bueno, esta sería la explicación como tal. Veo que nos quedan aquí unos 40 minutos. Ok. No sé si ir a la fase de preguntas o continuar con un poco más del tema. ¿Tú qué dices, Horns? Bueno, ¿qué te parece si Yo digo, desarrollas ajá, con si se pueden dime tú desarrollar o primero. no? ¿Podría ser? ¿Dejamos que el público vote o decidimos nosotros? Yo les comento una cosa. Si en este momento les habláramos más al detalle al respecto de las funciones sombra, podemos desarrollarlo de manera más adecuada. Y es que eso es un tema muy interesante, porque es una de las puertas de entrada a teorías un poco más complejas, como la teoría de los cuatro lados de la mente, foreshadowing, porque eso no lo vemos todavía del todo, o más o menos. Pero eso, o sea, esto es un tema que créanme que les ayudará a entender bastante, incluso a veces cómo ver el MBTI de una persona, o mejor dicho, la perspectiva de una persona. Porque en Exactamente. este caso también podríamos, por ejemplo, si vemos lo del grip y el loop en la siguiente clase, créanme que podemos verlo mucho más a detalle que si lo decimos con el poco tiempo que nos queda. Digo yo. Pueden votar por la mejor opción y no es como que les esté cerrando puertas, pero bueno, en última instancia. Miren, dice que nos pongan a elegir. Bueno, yo elijo estar de acuerdo con Carlos. Bueno, igual estoy de acuerdo porque es la mejor opción, pues como dije anteriormente. O sea, sí es las cosas como son. Entonces eso, pues. Pero no me lleves Porque tanto a la lo de las contraria, funciones, Horns. te estoy llevando la contraria. Pensé que estaba viendo dónde ibas. Bueno, es por eso que soy No, o sea, tu nerd. siendo sarcástico. De que, ¿no? O Allá, sea, pues puedes decir que no van a también, ¿no? pensar O sea, puedes se van a dar llevarme a la cuenta de que nos contraria. pusimos de acuerdo cómo dar la clase. Rayos. Pero eso, porque es que de todos modos parece una buena opción porque, o sea, estoy seguro de que algunos quieren saber sobre el loop y el grip, es algo que hemos visto, esto hemos hablado, mencionado muchas veces, pero esto de por sí ayuda mucho. De por sí les mencioné, cuando nada más con estarles hablando de a veces de cómo son las funciones, las primeras, bueno, las que les mencionamos Carlos y yo al principio,
Eso es muy importante para entender el loop y el grip, porque a algunas personas a veces se les complica, incluso hay quienes creen que si una persona está en grip o en loop no se le podría ver adecuadamente su MBTI, no necesariamente, pero es bueno tener en claro esto, porque por lo menos lo que respecta a las funciones sombra, hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué pasará cuando desarrolle mi cuarta función? Que falta mucho, les aseguro, pero ¿qué pasará cuando lo haga? ¿Qué sigue? Empiezo a desarrollar las otras, se hace más fácil. Eso sí se los puedo asegurar. Se hace más fácil una vez que conoces. Porque si una persona, por ejemplo, intenta usar Phi como su trickster, por ejemplo, porque tiene fe de tercero, pero ni siquiera ha desarrollado fe, la función fe, o sea, si ni siquiera sabe fijarse mucho en los demás, esto va a estar complicado. Es más, ¿tienen preguntas respecto a esto? Porque si no, entonces se las decimos de todos modos. Ahora que lo pienso, si alguien te dice que usas la función inferior decentemente, ¿significa que te está llamando viejo? De la mejor forma posible. Es desarrollo de personaje. Recuerden que esto se basa mucho en saber integrar cosas. Les recuerdo, es tal cual como el final de OK KO. Uy, alerta de spoiler, apaguen los oídos si no quieren escucharlo. Pero ahí pasa eso. Muy a grandes rasgos, sin hacer spoiler, ya fuera de chiste y sin hacer spoiler, es eso. O sea, integrar ese aspecto complicado que uno guarda en el fondo del sótano de la mente a la personalidad de una manera útil, de una manera consciente. Es decir, no pasar de A a B descontroladamente. No, saber hacerlo parte de uno y ser alguien mejor por ambas cosas. Saber aceptar tu lado oscuro. Bueno, Dice, eso también es cierto, también nos deja este entredicho de que eh, no es así que tú usas tu loop o tu grip y si eso no funciona te vas a las funciones sombra. O sea, por lo que podemos ver con el tema de los arquetipos, las funciones sombra de hecho son bastante comunes de ver en ti mismo, porque creo que todos estarán de acuerdo cuando les digo que hay una, no sé, tienen una vocecita que les dice que algo, que fracasaron en algo, que algo está mal, o que están haciendo las cosas mal, o tienen una vocecita que siempre les genera duda por todo. Creo que todos han sentido eso alguna vez. Entonces, ahí es donde voy con eso, de que las funciones sombra teóricamente deberían aparecer bastante común, salvo la séptima y la octava, deberían ser bastante comunes en ver. Y que el loop y el grip son estados más bien extremos, son estados más bien, digamos, más excesivos, inusuales, más misceláneos. inusuales, más Exacto. excepcionales en el sentido. No es tan común ver a una persona en loop o ver a una persona en grip y esto es algo que ya pasa cuando no hay soluciones, digamos. No pasa porque primero va el loop y el grip y luego va a funciones sombra. No, las funciones sombra siempre están ahí. De hecho, el loop y el grip pueden llegar a aparecer con funciones sombra. Aquí un poco más difícil de explicar y lo vamos a explicar en otra clase, pero eso. O sea, las funciones sombras siempre están ahí, siempre se manifiestan de una u otra manera y, o sea, porque estén de últimas no significa que no aparezcan menos que la inferior, por ejemplo. Entonces, una vez dicho eso y entendiendo que están ahí, también hay que decir que las funciones sombras suelen ser como una especie de switch que va on-off, por ejemplo, y que suele ser la dualidad de la función que representa. Entonces, como tal, si yo uso ni de dominante, mi función opuesta ne también va a estar ahí, también va a aparecer cuando mi ni se apaga, por así decirlo. Siempre va a estar ahí, de cierta manera, para generar ese rol, ese papel. Eh, y no es que esté de quinto porque la use de quinto lugar o algo así. En realidad, pues eso se puede usar y es bastante común. Pero al final el tema es este, de que sirve siempre de un rol antagónico y suele aparecer de manera inconsciente. No es más común que la gente solamente deje que aparezca y que sea reactivo. De hecho, de esto que se diga que son funciones reactivas. Las puedes usar de manera consciente, pero ahí va el tema, no es lo que se te da mejor, te sientes que no lo estás haciendo bien, sientes que no te está dando la energía que te suele dar. O sea, si por ejemplo tú usas un ne, tú lo puedes usar perfectamente. Si tienes un ni dominante y usas un ne de opuesto, lo puedes usar perfectamente. Todo el mundo lo puede usar, todo el mundo puede o sea, todo el mundo puede ser improvisador o todo el mundo puede pensar en posibilidades. La diferencia está en qué tan cómodo te sientes usando esas posibilidades. Sientes que lo estás haciendo bien, sientes que lo estás haciendo mal, sientes que quizás estás perdido, que no sabes si realmente eso está funcionando hasta que alguien más te lo dice. Ese tipo de cosas. Entonces, Oh,
O también, por ejemplo, donde viene tu instinto, de que sientes que es lo correcto, sientes que esto es la forma de hacer las cosas, o quizás haciéndolo de otra manera no sea la forma que sientes que se debe solucionar y de alguna manera sin razón mágicamente se soluciona. Aquí está la otra cosa, y es que como son funciones tan alejadas y que suelen tener roles más confusos y que suele estar más apartado, pues naturalmente cuando solucionamos problemas no necesariamente estamos conscientes de cómo los solucionamos con estas funciones. Porque de vuelta, no las sabemos controlar. Es como que, no sé, para ponerles un ejemplo, supónganse que tengo un problema que solamente se puede solucionar con ti. No sé, por poner un ejemplo. Y supongamos que ese ti es un martillo. Y yo no sé usar martillos. Y aquí está mi amigo Orns para prestarme su martillo, su ti. Y me dice, mira, hazlo así. Y yo trato de hacerlo como me dice él, porque yo no sé usar martillos, yo no sé usar ti. Y veo que el clavo se pega. Veo que el clavo finalmente se pone. Pero como yo no sé usar martillos, yo no entiendo cómo es que el martillo logró que el clavo se introdujera. Es un ejemplo muy tonto, pero lo que quiero decir es que para lo que él vio, que es que el martillo golpeó el clavo y por lo tanto el clavo se clavó, yo no vi eso porque yo no sé interpretar qué hace el martillo. Entonces, lo que termino viendo es que el martillo golpeó el clavo y el clavo mágicamente está dentro, pero no entiendo por qué el golpe hizo que el clavo se entrara. Ahí es donde voy, de que muchas veces estas funciones escapan de nuestra comprensión en cómo funcionan. Vemos que resuelven cosas, vemos que actúan de ciertas maneras, pero no necesariamente estamos conscientes de cuál es el proceso detrás para que funcione de esas maneras. Entonces, lo que para vos naturalmente le puede salir, que es ser creativo, que es ser buscar de una idea mucha, ser bastante bueno improvisando, sacando nuevas ideas de cosas, haciendo brainstorming, por ejemplo, o pensando en las posibilidades, en todas las múltiples posibilidades de un escenario concreto, quizás a mí no me ayuda mucho, o más bien me hace sentir antagónico, más bien me hace sentir raro, de que esto, no sé si lo estoy haciendo bien, no se me da bien esto. Muchas veces funciona ese rechazo de sentir, esto no es lo mío. Y bueno, no lo hemos hecho todavía, no sabemos si realmente somos buenos, pero ahí está el rechazo, pero sigue siendo una función sombra. Y sin Pero... embargo. Ah, no, continúa. No, ya terminé. Era grato verte tan inspirado. Bueno, sigue siendo, nada más recordarlo. Sin embargo, aquí me pasó por una duda que quizás tal vez algunos se han hecho. No, bueno, se les voy a plantear para que queden pensativos y a los que no les gusta, pues lástima. Y verán, ¿se acuerdan ustedes que les hemos comentado que a veces ciertos MBTIs, o sea, mejor dicho, ciertas funciones cognitivas, tienen como cierta retroalimentación? Justamente la función ni con la función ne. Y es un buen ejemplo que tomo porque precisamente parto del ejemplo de Carl sobre cómo podría ser que la función, en este caso la función ne, pueda ser el némesis de la función ni, y a su vez hayamos comentado anteriormente que la función ni y la función ne se complementan, que se retroalimentan positivamente. O sea, ¿cómo es esto? ¿Es una cosa? ¿Es la otra? ¿O depende? U opción D, ninguna de las anteriores. Pues nada, esa opción, hay que seguir después de la D. La opción E. Opción E, todas juntas, según el contexto. Y eso es una cosa que quiero que recuerden, según el contexto. No se trata tanto de que a uno le va a gustar siempre lo opuesto a uno. Por algo es el opuesto y por algo es algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero opuesto complementario no significa necesariamente que todo va a salir bien de la primera. A ver, tomemos en cuenta justamente este ejemplo. La función ni va agrupando ideas en una idea general, en un punto central que proyecta en una línea de tiempo hacia adelante. Tiene como ese modus operandi de organizar las cosas y dejarlas en una forma ya más concentrada y bien hecha, organizada. Pero luego tenemos a la función ne, que hace casi que exactamente, no, hace exactamente lo opuesto. Agarra una sola idea y la desmenuza en varias. Y de paso lo hace en tiempo real. No siempre se proyecta tanto a futuro como el ni, aunque tampoco es que vaya al pasado, pero desmenuza las cosas y las expande en tiempo real. Y esto casi pudiera parecer como que, si se fijan, esto casi que deshace lo que hace el ni. Pero depende. No es igual que de repente una persona llegue y tome tu idea y te diga alternativas o variantes de esta que no habías visto pero que pueden parecerte interesantes,
a que de repente llegues tú mismo y escuches una idea que te haga dudar de la que formaste, te haga irte por la tangente y decir, rayos, tal vez lo que armé no estaba bien hecho. No es igual cuando uno mismo utiliza su función némesis, o sea, cuando uno mismo intenta aplicar el ne siendo ni dominante, y viceversa, que cuando de repente hablas con otra persona. Y claro, también depende mucho de qué tan sano sea el uso de las funciones cognitivas. Es decir, sabemos que no es igual, hay personas que por una razón u otra, ya sea que estén en grip, loop u otra cosa que no tiene tanto que ver, que no tenga nada que ver, pueden estar en momentos un poco tensos de su vida, pueden ser un poco más reactivos o conflictivos, puede pasar a veces. Entonces, no es igual que de repente dos personas compartan ideas y se retroalimenten con funciones compatibles entre sí, como puede ser, por ejemplo, el ti y el te. No es igual a que de repente llegue un te a criticar con su forma opuesta de ver las cosas al ti. O que de repente el ti no quiera retroalimentación y le moleste que alguien tan siquiera sugiera una idea. O sea, esa clase de cosas pueden pasar, pero depende de dos cosas. Primero, de la relación que tenga uno con el hecho de intercambiar ideas, o sea, cómo se da. Y depende mucho de la función también. Pero sobre todo, si es uno quien utiliza esa función. Es decir, a uno le puede resultar difícil utilizar la quinta función, el antagonista, porque precisamente eso desbarata lo que uno ya lleva haciendo. Es lo opuesto. Pero otra cosa diferente es en un entorno estable, en una conversación estable, tratar con una persona así. Es diferente y sí depende mucho del contexto. Porque reitero, eso es algo que a veces puede ser complicado, pero si bien el ne sería el antagonista del ni, o el ni en este caso el antagonista del ne, o el si podría ser el antagonista del se, esto no significa que tengan que ser rivales. A uno a veces le puede parecer ajeno algo hasta que conoce bien a esa persona, hasta que interactúan de una manera más apropiada. Porque por más que sea, eso quizás les haya pasado a algunas personas. Digamos que estamos hablando de un, no sé, un C dominante y que conoce a un Si dominante. El C dominante actúa de una vez y el Si dominante prefiere hacer las cosas con calma. Si no hablan y no comparten ideas, a uno solo le parecerá que el otro no quiere hacer lo que hace él, que hace las cosas al revés y que lo que hace no funciona. Podría pasar. O podría ser que se encuentren en un entorno más calmado donde puedan intercambiar entre sí ideas. No es que uno hace una cosa por un lado y el otro por la otra. No, no. Si entre sí interactúan, intercambian ideas, sí puede darse esa retroalimentación. Mientras que si las cosas pasan por separado y uno lo ve a lo lejos, no suele funcionar tanto. Ahí sí puede haber cierto roce, como puede pasar. Por ejemplo, ya que dimos el ejemplo de Fi y Fe. O sea, no es igual. Un Fi dominante puede ver a un Fe dominante a lo lejos y decir, este tipo no tiene personalidad porque solo se basa en lo que los demás dicen. Pero cuando lo conoce bien se da cuenta de que sería la persona que más podría entenderle y escucharle, porque él quiere hacerlo, porque le interesa hacerlo. Un feo dominante podría pensar, este Fizzy es egoísta, solo hace lo que quiere, míralo, ahí está negándose a todo y siendo tan rompegrupo, pero cuando le conoce bien, se da cuenta de que es una persona auténtica, una persona que sabe lo que quiere y se dedica a seguir sus propios sentimientos, algo que le cuesta a él, al feo dominante. O sea, si interactúan entre sí, se da una retroalimentación, pero si se ven a la distancia, puede más bien verse como algo muy ajeno, muy difícil y muy contrario a lo que uno es. He ahí la cuestión. Pues depende, Lun. Puedes escribir acá directamente cuál es el MBTI que tienes, entonces te comento. Si no mal Loom recuerdo, parece dice que es Fi dominante. Creo que es sí, dominante. INFP. En ese caso sí. Justo el Ah, ejemplo, bueno, justo el ejemplo que acabo de dar entonces. No estaba seguro si era FI dominante, pero bueno, exacto. Ahí dijiste justo ISFP, o sea, exactamente. O sea, quizás algunas personas tú puedes ver que se dejan llevar mucho por lo que otros dicen y ignoran lo que quieren en realidad. O a veces pareciera que ni siquiera supieran lo que quieren. Pero como dije, eso ya es una cuestión de que es diferente ver a esa persona que interactuar directamente con ella. O sea, hablar directamente con la persona, que esa persona se acerque directamente a ti. O sea, no es igual. Esa es la cuestión. Sí, la tuya sería fe. bueno, con respecto a esto, también añadir, si tu función dominante es Fi, naturalmente la función de duda o retadora va a ser el Fe. Entonces, el Fe va a actuar generándote dudas sobre si lo que estás haciendo es correcto o si lo que estás haciendo realmente es lo adecuado para la gente que te rodea, para tus amigos, para tu grupo social o digamos es lo más moral en general, no tanto dependiendo de tu moral. Y además, verla en otra persona, ver a una persona que es fe dominante, actuar incluso de manera positiva, incluso hablando normal, puede llegarte a generar sensaciones de que está siendo pasivo-agresivo, o que está tratando de antagonizar contigo.
no sé, tal vez cosas como un fe dominante tratando de decirte algo en buena fe, tranquilamente. O sea, sí, realmente sin ningún toque, digamos, incriminador. Diciéndote, oye, esto que estás haciendo tal, de cierta manera está mal, no crees que lo deberías hacer de esta manera para poder evitar que esto afecte a esta otra persona. Que, bueno, ese fe dominante en esa situación puede sentirse, digamos, retado, puede sentirse contrastado, de cierta manera. Por lo cual puedes llegar a sentir que la otra persona está siendo pasivo-agresiva. Eh, este sería el tema de ver eso en la otra persona, de ver ese reflejo tal. Porque cuando nosotros usamos ese fe como némesis, lo usamos de esa manera, lo usamos para ser opuesto, para ser pasivo-agresivo. Entonces, cuando lo vemos en la otra persona, no lo tenemos en cuenta como si fuera un fe dominante, lo tenemos en cuenta como si fuera nuestro fe. Entonces es difícil para nosotros no verlo como lo vemos normalmente cuando está dentro de nosotros. Es decir, como esa persona que es opuesta, que es pasivo-agresiva, que nos hace generar duda, dudar nosotros, dudar nuestras intenciones, de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y aquí está el tema. La diferencia entre el Némesis y el Padre Crítico, también hay que tener en cuenta, es que el Némesis siempre va a dudar sin ver resultados y el Padre Crítico va a dudar de sus resultados. Ahí está la diferencia. O sea, el Padre Crítico va a mostrarte tus fracasos una vez los hayas hecho. Y el Nemesis va a pensar que son fracasos sin haber pasado todavía. Va a dudar, va a hacerte pensar que quizás esta no es la manera correcta. Entonces eso. Ok, siguiendo a leer con más cosas. Aquí hacen unas preguntas más o menos relacionadas, pero bueno, que también quién sabe si requerirían una profundización un poco más amplia. Porque, por ejemplo, Kiki estaba preguntando una buena manera de saber el MBTI de los padres, aunque en este caso, a ver, es como saber el MBTI de cualquier persona, excepto que a veces es complicado porque es una persona tan cercana que es difícil a veces tener cierto grado de objetividad, a veces, dependiendo de qué tan cercana sea. Sí, Sin así embargo, es. disculpa, ¿qué ibas a decir? Tú primero, tú No, primero. no, no, sí, así es. O sea, reafirmando. Y es que iba a comentar que, pues, en sí, bueno, Kiki, también siempre puedes ver el resto de nuestros videos y ahí puedes ver con calma muchos buenos tips. Sin embargo, lo que siempre se recomienda, incluso si por ejemplo le aplicas uno de los test del MBTI, sea el que sea, siempre es recomendable ver con calma y a detalle las funciones cognitivas, es decir, contrastar lo que sabes de esa función con lo que dijo el test, o mejor dicho, lo que conoces de la persona, si la conoces, si la ves en el día a día. O sea, eso ayuda mucho, porque en sí, los tests son una guía, pero recordemos que de por sí el test original de Myers and Briggs, que tiene derechos de autor y toda la cosa, es decir, tomarlo de manera específica, así tal cual a pie de letra, ya es un tema, pero ese tiene alrededor de 500 preguntas, si no mal recuerdo. O sea, tiene un grado de exactitud bastante aceptable, pero no siempre es fácil conseguirlo así gratis por ahí en internet. Por lo general eso se paga y así. Sin embargo, hay buenos test recomendables por ahí. Pero reitero, siempre es bueno analizar tú los resultados del test con lo que sabes de las funciones cognitivas. De hecho, eso es lo que tratamos de darles muchas veces. O sea, darles tips o detalles con los que pueden familiarizarse un poco más con eso. Porque claro, ya tipear a una persona es un caso, sí, pero nunca está de más saberse las funciones cognitivas para eso. De hecho, con el tiempo y precisamente tratando de ver cómo de entender a las personas, pues, valga la redundancia, terminas entendiendo mejor a la gente en general, personas con las que no siempre sentías la misma cercanía, o en su defecto, terminas familiarizándote la información al punto en que algunas cosas saltan a la vista intuitivamente. Eso de que la función fe con el narcisismo. Mira, puede ser, pero recordemos que, ojo, puede ser o no ser, y aquí no puedo negar porque no conozco a la persona, o sea, de la que estás hablando, pero recordemos una cosa y es que las funciones cognitivas, si bien algunas pueden asemejarse a ciertas actitudes o comportamientos, algunos crónicos, no necesariamente lo definen. Es decir, una persona puede ser narcisista con cualquier MBTI, o en un MBTI un fe dominante puede no serlo y tener siempre preso. Incluso hay personas que ni siquiera tienen el trastorno, sino que tienen rasgos. Ahí ya recomendaría ver más a detalle, por ejemplo, lo que vendría siendo el DSM, o sea, sin su quinta edición y cosas por el estilo, porque como tal el MBTI no es que define trastornos mentales. Eso ya es algo un poco más complejo y tal. El MBTI da un bosquejo general, como podría ser un test proyectivo,
Pero un trastorno mental ya es otro tema un poco más específico. Tiene criterios específicos en un libro específico, en una lista específica, específicamente. Me encanta la redundancia. Entonces eso, o sea, por ejemplo, siempre asocian a la función NE con el TDAH, pero se lo puede tener un T dominante, lo puede tener un sí dominante, con todas las complicaciones de eso, pero eso no lo define, porque cada persona responde diferente a las cosas, porque implica mucho sus vivencias. Recuerden que hablamos de la sombra, hablamos de los arquetipos, hablamos de Carl Jung, y recuerden que Carl Jung viene del psicoanálisis, es decir, él estuvo un buen tiempo con Freud y a partir de ahí formuló su teoría que después tomaron Myers y Briggs. O sea, en pocas palabras, esto toma muy en cuenta las vivencias de la persona, el pasado, lo que han vivido y así. Solo que Jung implica más no solamente la persona, sino el lugar en el que vive, por decirlo muy resumidas cuentas, pero eso. Entonces, no es solamente que una persona sea, por ejemplo, muy hiperactiva y por eso es dominante. Hay que ver cómo lo es. Los T dominantes también son gente muy activa. Gente que siempre quiere estar haciendo algo, aunque lo dirigen de una manera diferente. Los sí dominantes se basan mucho en las experiencias previas, pero siguen estando un poco más centrados en sus sentidos físicos que algunos otros, los sí dominantes. O sea, cualquier persona puede tener cualquier trastorno y no se vayan a guiar por eso a la hora de tipear personas, porque es una trampa. Es como ir al baño en un sueño. Es una trampa. No lo hagan. Se van a arrepentir. Bueno, tal vez no se arrepientan del mal tipeo, pero igual no siempre les dará una buena respuesta. Ok. ¿Alguien está escribiendo algo? Veo Continúa, también que Carl. están diciendo que van a enviar test a todo el mundo. Y bueno, así es como el test finalmente termina expandiéndose como la espuma. Así es, así subiendo como espuma. Me encantan, sobre todo en los memes de Baki. Sí, Ah, no sí, te sí, preocupes, sí. Kiki. No, no, yo solo hacía la aclaración porque era un tema que vi relacionado y me fui por la tangente sin darme cuenta como un dominante en general. Pero bueno, no te preocupes. Sé que cada tema es complicado y cada persona es un caso particular y soy tú que la conoces mejor de lo que yo la podría conocer. Exactamente. Bueno, entonces con esto tendríamos la clase. Creo que, bueno, vamos a dejar una última pregunta y luego de eso nos vamos. Así es, aprovechen que sea una pregunta que brille en color dorado. ¿El dorado será un color o es un tono metálico del amarillo? ¿Quién sabe? Y es un tono metálico el amarillo. Bueno, no, perdón, nada que ver. No es un color, No, no un te tono preocupes, es que si metálico. respondías la pregunta, no hubiera sido. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sí, es una tonalidad, es como una tonalidad cercana al naranja. Sí, más o menos. A ver, depende, igual que el color del oro no es exactamente dorado, también hay que decir eso. Es A raro, veces puede ser otro segundo en pureza. pero sí, el Eso se color lo del supe. oro no es lo mismo que el dorado como tal. El dorado, como se suele decir, es diferente. Eh, pero eso. Bueno, veo que no hay más preguntas, Esa así fue, que sí, esa fue la última espero que pregunta, ya la contestó. espero que les haya Sí. gustado esta clase de hoy. Bueno, nos veremos entonces en la siguiente clase, que va a ser el 18. Y bueno, espero que tengan una buena noche. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por escuchar y hasta luego. Hasta el siguiente episodio. Nos volveremos a ver próximamente y no solo en cines. Nosotros los amamos a ustedes, personas que nos escuchan acá. Decirles estudiantes no es suficiente porque cada vez les saben más. Entonces son más que eso a veces. Exactamente.